Pero superada, superada, superada. Listo, perfecto. Entonces vamos a ver el módulo 2 de Labora desde casa y es específicamente lo que habíamos hablado anteriormente en cuanto a cómo hacer de nuestro hogar un lugar apropiado. ¿Ya? Entonces, eso es algo que requiere un grado de disciplina, de mentalidad, de orden y ciertos detalles que obviamente debemos ir aprendiendo y ir convirtiéndolo en hábitos. Entonces voy a compartir la pantalla de mi diapositiva. ¿Lo vas a grabar, cierto? Sí, está siendo grabado en este momento. Igual yo escribo, pero para tener como... Exacto. ¿Vale? Vale. Genial. Entonces vamos a compartir aquí. Exacto. Entonces puede parecer algo muy fácil, pero créanme que no es tan fácil el hecho de comenzar a organizar las cosas para poder uno trabajar desde casa, ya, porque hay muchos distractores, hay muchas cosas que pueden sacarnos de foco por la misma comodidad y por la rutina que normalmente nosotros llevamos en nuestros hogares, principalmente nosotros las mujeres que a veces hacemos como 1000 cosas a la vez, más cuando tenemos hijos, etcétera, pero este programa precisamente está diseñado para mujeres ocupadas y para mujeres y hombres también, porque no solamente las mujeres trabajamos desde casa, sino que hay hombres también que prefieren hacerlo o que son empresarios y que quieren hacerlo desde la comodidad de sus hogares. Entonces, básicamente, lo que vamos a aprender el día de hoy es cómo hacerlo de la mejor manera. Nosotros habíamos compartido un libro en el grupo y en las clases presenciales les estamos preguntando qué han ido leyendo y cuáles han sido los avances. No sé si Luz Estela lo ha leído, si Amparito también lo ha leído, entonces porque es básico y clave ese material, porque ese escritor habla de muchas cosas, principalmente de los hábitos que nosotros tenemos que obviamente comenzar a tener. Entonces, no sé si Luz Estela lo ha podido leer. Leí la parte la parte más o menos como la primera parte. ¿Sí? Genial, genial. Sí. Ahí yo creo que vamos todas, porque yo te contesté por sí, ahí. Exacto, entonces ahí creo que vamos todas porque es un libro que nos va a acompañar durante todo este proceso. Y otro más que les voy a compartir ya la otra semana, que se llama 16 horas, que de eso se trata precisamente esta clase. Nosotros tenemos 24 horas del día, de las cuales 16 horas estamos despiertos, porque las otras 8 horas estamos obviamente en la acción de dormir y descansar. Entonces, para empezar, el autor, que es Fernando Daniel Peiró, hace una alusión a nuestra vida tal cual es. Y así leemos detenidamente este escrito, que se llama Reflejos, habla acerca de los espejos mágicos. Y hay veces que nosotros hemos ido de pronto a una feria y nos metemos en ese salón donde hay diferentes tipos de espejos y nos vemos de diferentes maneras, unos cortos, unos grandes, como él dice, unos gordos, otros delgados, ¿no? Entonces, él dice que el mirarse en un espejo, en esos espejos, es como mirarse en un estanque, que por más calmada que esté el agua y por más quieta, nuestra imagen siempre va a estar en movimiento. Pero nosotros prácticamente no nos damos cuenta, no nos percatamos de eso. Y él compara esto con la vida, y que la vida prácticamente son dos cosas. Un constante reflejo, porque nuestra imagen es supremamente importante, eso es lo que ven las personas en nosotros, y es un constante movimiento porque nosotros nunca somos los mismos hoy que ayer, ni nunca seremos los mismos mañana. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros debemos ser moldeables y tenemos que aprender a hacer miles de cosas porque no solamente depende para nuestro propósito o para obviamente tener un resultado para nosotros, sino que eso va a poder impactar muchas personas
en el caso de nosotros que trabajamos en las redes sociales y en las redes de mercadeo para el tema de las personas que lo hacen activamente, y eso es un constante movimiento porque la tecnología y esta vida está tan acelerada de que lo que hay hoy no es lo mismo que había ayer ni lo que va a haber mañana. Entonces debemos estar en un constante movimiento porque así mismo nos lo exige la vida. Igual el tema de la hora desde casa es un programa que ustedes pueden desarrollar. ¿Por qué? Porque entre más tiempo nosotros podamos optimizar y lo podamos hacer desde un lugar cómodo y donde un lugar donde está prácticamente las personas que realmente merecen nuestra importancia y nuestro interés, entonces eso va a hacer de que el foco principal, que la familia, no se desvirtúe. Adicionalmente a eso, porque la era digital y el e-commerce está dando todas estas herramientas para que nosotros podamos inclusive hacer la mayor actividad posible y las mayores transacciones posibles a través de todo lo que es el Internet. Entonces, nosotros que trabajamos con el tema de productos y servicios, estamos ingresando a la era digital y al e-commerce, así se llama. Entonces, debemos aprender toda esta herramienta y todas estas cosas fascinantes porque eso nos facilita la vida. ¿Ya? Entre menos tengamos que salir a hacer colas a los bancos, entre menos tengamos que hacer cosas por fuera, créanme que va a ser mucho más fácil el manejo del tiempo, porque básicamente esta clase es en cuanto al manejo del tiempo, porque es imposible prácticamente en las 16 horas que tenemos despiertos hacer tantas cosas a la vez, que yo sé que cada uno de nosotros hemos sentido que nos hace falta tiempo, inclusive le cortamos tiempo al sueño, algo tan importante como el dormir. El autor dice que hay la Organización Mundial de la Salud manifiesta que hay muchas personas enfermas precisamente por los trastornos de sueño, porque han comenzado a llevar su vida de una manera tan acelerada y han cambiado sus hábitos del dormir y del hacer actividades en la mañana, que hay personas que inclusive están siendo hoy en día hospitalizadas, que tengo el caso de un amigo, porque solamente duermen 1 hora o 2 horas en la noche porque no pueden conciliar el sueño, porque se han puesto a hacer actividades donde obviamente su trabajo tiene que ser en la noche o donde prácticamente su labor es tan extensa que le restan esas 8 horas de sueño al cuerpo. Y de ahí vienen cantidades de enfermedades. Entonces nosotros que estamos en la industria del bienestar no podemos decir que vamos a tener una libertad financiera, que vamos a tener una calidad de vida diferente si nosotros no comenzamos a enseñarles y a practicar el tema de que solamente tenemos 16 horas. De esas 16 horas solamente tenemos 8 horas para trabajar, para hacer una labor. Es importante que tengamos en cuenta que esas 8 horas están dictaminadas a nivel mundial por la Organización también Mundial de la Salud y por todos los organismos que regulan el tema de trabajo. Y eso no ha sido, digamos, creado arbitrariamente, sino que eso es algo que está estipulado, inclusive en la ley. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que nuestro organismo está prácticamente creado para hacer esa labor en 8 horas. Porque si nosotros nos excedemos en el trabajo, entonces prácticamente también vienen las enfermedades, viene el estrés, y no solamente eso, sino que vemos situaciones adversas en la sociedad que están siendo causadas por ese exceso de labor. Las otras 8 horas restantes, porque estamos hablando de las 16 horas que tenemos para ser productivos, no significa que nosotros vamos a ser perezosos, sino que el autor dice de que hay algo que se llama el ocio, y que nosotros lo confundimos con la pereza. Y resulta de que él habla acerca de un ocio creativo. El ocio creativo existe desde la antigüedad con los griegos. Me gustó mucho este relato porque en la antigüedad los griegos dedicaban parte de su tiempo, algunas horas, a algo que se llamaba el ocio creativo. Se reunían o lo hacían de manera individual
y ellos comenzaban ahí una lluvia de ideas y comenzaban algo muy importante que era el tema de la meditación, ¿ya? Entonces, si nosotros aprendemos a meditar y a utilizar esas 8 horas restantes de una manera productiva, entonces nosotros vamos a ser seres más productivos. Además, le vamos a poder dedicar tiempo a las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra familia, y vamos a organizar el tiempo de tal manera de que nos va a quedar tiempo para muchas cosas. Nosotros no podemos ser exitosos si no dejamos un tiempo en el día para poder ser creadores, porque estamos creados para eso, ¿ya? Para crear ideas, para crear proyectos, lo que ustedes decían ahorita y lo que hablábamos con las dos, de que prácticamente cada idea que tengamos tenemos que hacerle un logo, tenemos que crearle una imagen, pero si estamos totalmente ocupadas trabajando, haciendo una labor determinada y solamente nos enfocamos y nos dedicamos a eso, entonces estamos desgastando un potencial enorme que tenemos como seres humanos creadores y entonces no vamos a tener nuevas ideas y nuestro negocio prácticamente no va a crecer. Pero si nosotros dejamos de esas 8 horas restantes que les hablaba, que es el ocio creativo, dejamos una porción para ser seres creadores, entonces nuestro negocio va a comenzar a crecer aún más. Las 16 horas para estar despiertos. ¿Ya? ¿Tienes alguna pregunta? No, estoy súper conectada porque si hay algo que he sido yo es juiciosa y medito. Exacto, la meditación. ¿Ya? Aquí precisamente lo que decía, durante las 8 horas de sueño el cerebro sigue actuando, sigue trabajando, sino que nosotros no nos damos cuenta. Pero la única manera de que nuestro cerebro pueda actuar en esas 8 horas es si nosotros los llenamos de contenido de valor, si nosotros nos dedicamos en un horario en el día a meditar y a depositar obviamente imágenes, ideas, principios, valores, y vamos llenando ese gran disco duro que obviamente es nuestro cerebro, porque él procesa toda esa información durante las 8 horas de sueño. Entonces ahí está la base prácticamente de nuestra felicidad y armonía, y prácticamente tenemos que comenzar a educarnos nosotros mismos o alimentarlo para que durante esas 16 horas que vamos a tener en el día despiertos, prácticamente podamos estar conscientes de lo que hacemos con nuestra vida. Entonces es algo muy maravilloso y muy impactante, y por eso yo me conecté muchísimo con ese libro, porque verdaderamente te cambia la perspectiva totalmente. Yo les decía a las alumnas que tuvimos ese sábado presencial, de que la más nutrida y la que más aprendió de todo esto preparando estas clases fui yo, porque en verdad yo aprendí cantidades con ese libro, que lo encontré precisamente de los cursos y las actualizaciones que nosotros vamos haciendo, porque es importante. Esta misma información, como se los he venido diciendo, es la misma información que nosotros les vamos a ir enseñando a las personas que poco a poco vayan conformando la red nuestra, o las personas que ya están dentro de la red, para que ellas a la vez vayan cambiando ese sistema tan agresivo y tan atareado, más las personas que viven en Cali. Yo he vivido en Cali también, viví casi más de 7 años, y sé los afanes y las cosas tan agobiantes que a veces puede ser vivir en una ciudad como tan caótica, donde hay que tomar el transporte, donde hay que irse en carro con cuántas horas de distancia. En el camino nosotros podemos ir nutriendo nuestro cerebro y aprovechando cada una de esas horas, porque solamente tenemos 16 y las tenemos que planificar para hacerlo de una manera tan milimétrica que nosotros estemos siendo conscientes de lo que tenemos que hacer y tenemos que obviamente ir ejecutando. ¿Ya? Y me gustó muchísimo esta frase, voy a correr acá mi pantallita, y es: honra el tiempo. ¿Ya? Es aquí y es ahora que tenemos que tomar acción sobre precisamente poder organizar nuestro tiempo, porque eso va a hacer que nos organicemos. El tema de que a veces nosotros estamos dormidos en medio de nuestra etapa de estas 16 horas, es verdad, porque a veces nos ocupamos tanto que dejamos de lado algunas cosas que son muy importantes. Entonces,
Todo este taller nos va a ayudar a aprender a manejar el tiempo y a tener ciertos tips y ciertas herramientas para poder obviamente ponerlas en práctica. Dice que debemos utilizar el tiempo sabiamente. ¿De qué manera? Lo que hablábamos ahora. Debemos hacer una lista de tareas. Esto no está obviamente en el libro, pero es sacado de un manual muy inspirado de autosuficiencia, ¿ya? Y prácticamente va acompañado de unos ejercicios que esto lo debemos hacer conforme nosotros nos levantamos, inmediatamente nosotros nos levantamos debemos hacer esto. Ya las personas que tengamos de pronto algunos otros hábitos de la oración, la conexión con Dios y todas las personas que somos creyentes, que creo que lo somos todos, después de hacer esa rutina, debemos hacer una lista de tareas. En ese momento, la lista de tareas no puede ir con ningún número, ya no puede ir numerada ni del 1, ni del 2, ni del 3, no. En ese momento solamente vamos a listar las tareas que nosotros vamos a hacer. Después de nosotros hacer la lista, debemos hacer un momento de meditación. En ese momento estamos dentro de las 8 horas que ya obviamente vamos a tener en el ocio creativo, ¿ya? Porque en ese momento no estamos trabajando. Entonces, en ese momento estamos meditando y estamos revisando nuestra lista y después de revisar nuestra lista, después de la meditación, vamos a establecer las prioridades. Ahí le vamos a enumerar. Entonces, como tenemos, por ejemplo, una lista de 10 cosas que tengamos que hacer en el día, en ese momento, después de la meditación, vamos a entender y vamos a saber qué paso debemos dar y en qué momento debemos tomar la decisión de ponerle acción a cada una de esas listas. Después, a cada una de esos números de esa lista le vamos a fijar una meta, ¿ya? Si hacemos un cuadro, nosotros podemos ir anotando diariamente cada una de estas cosas y cada una de las tareas que tengamos que hacer en el día le vamos a fijar una meta, ¿ya? Ejemplo, yo tengo que prospectar, tengo que visitar a esta persona, tengo que hacer mi 4x10 que les acabó de enseñar Luis. Todo eso lo vamos a hacer en nuestra lista y la meta ¿cuál es? Pues terminar cada una de esas acciones. Tener 10 grupos, tener 10 personas nuevas en nuestros contactos del Facebook, tener 10 personas nuevas en nuestro WhatsApp. Entonces vamos a establecer esa meta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros terminemos el día, y ya hayan pasado prácticamente aproximadamente unas 15 horas, en esa hora 15 nosotros debemos tener un sitio, un lugar donde así mismo como comenzamos la mañana meditando, la podamos terminar meditando. Y debemos pasar un informe. ¿A quiénes? A nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la hora desde casa o cualquier tipo de trabajo independiente, nosotros somos nuestros propios jefes. Entonces, ¿a quién le debemos pasar un informe? A nosotros mismos. Pasamos un informe de la lista de tareas y de las metas que nos fijamos. ¿Qué tanto cumplí yo? ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque debemos ponerle acción a cada una de las cosas y debemos hacerlo ya. Entonces, es bien importante y es una manera muy sabia de utilizar el tiempo. A la medida que lo vamos haciendo, ustedes van a ver que verdaderamente esto va haciendo conexión en nuestras vidas y va haciendo que nuestra vida sea un poco más liviana y que tengamos concentración en cada una de las cosas que hacer. Ahorita vamos a ver el tema prácticamente de la concentración y el de hacer las cosas ya. Hay un término también de la época pues de los griegos y de toda esa época maravillosa del renacimiento de las ideas y de todos los inventos que hoy en día conocemos, no solamente de los griegos, sino también de todos aquellos intelectuales y de todas aquellas personas que hoy en día nos dejaron un legado. Ya esas personas utilizaban su tiempo, obviamente, en crear todas esas cosas y no desistían. Entonces, prácticamente la palabra hoy, ese carpe diem es hazlo ahora o hazlo ya. ¿Ya? Entonces, eso es prácticamente la fábrica de los ladrillos de una manera muy sólida de lo que nosotros estamos construyendo. Prácticamente esta palabra nos dice que nosotros debemos aprovechar el día como si fuera el último. Por eso, cuando yo estaba escudriñando este libro, yo coloqué en mi estado de WhatsApp, si tuviéramos 16 horas no más de vida en este momento, ¿qué haríamos?
¿ya? Y a veces mantenemos como tan dormidos en nuestra vida que no vemos eso y que no lo meditamos. Muy pocas personas vieron el mensaje. Y créame que mantenemos tan absortos en nuestra vida y en nuestro día a día que créame que nadie contestó, ¿ya? Porque nuestro cerebro y estamos programados de tal manera para hacer, trabajar, 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 porque eso es lo que nos han ido programando, ¿ya? Que no nos detenemos en el día a pensar. Y cuando nosotros dejamos de pensar, dejamos de sentir, y si nosotros dejamos de sentir y dejamos de hacer miles de cosas, pues entonces nuestra vida se va volviendo más pesada, ¿ya? Entonces debemos darnos cuenta de que el actuar ya, sí hay que hacerlo, pero no de la manera que siempre nos han enseñado, como el trabajo excesivo, sino que debemos hacer cosas concretas, organizadas, ordenadas y de inmediato. Y si no funcionó o si en el momento no nos salió bien, lo único que debemos hacer es volverlo a hacer, ¿ya? Pero de la misma manera ordenada y de la misma manera concreta, ¿ya? Y esta formulita nos enseña cómo estar como en esa activa, en esa conciencia activa, para poder nosotros tener la atención diaria. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro es disperso. Entonces hoy podemos sentarnos acá en el computador a hacer nuestro 4x10, pero como estamos en las redes sociales y es de movimiento, lo que veíamos al principio, es de movimiento y es de reflejo, porque hay miles de imágenes en las redes sociales. Entonces nosotros, puede que suceda que en ese momento una imagen nos llame la atención y nos distraiga de nuestro objetivo y de la meta que nos hemos trazado. Entonces, ¿qué hacer diariamente, que es un ejercicio mental, para nosotros poder estar conscientes? Entonces, esa división de la atención diaria está dividida en 3 partes y se resume en una palabra, la clave de sol. Yo ayer la tuve en mi mente todo el día y me ha ayudado muchísimo para ordenar muchas cosas. Entonces, primero la clave de sol es, la S es ubicarnos quiénes somos, o sea, estar conscientes de quiénes somos. ¿Por qué? Porque en el día vamos a tener cantidad de distractores que quieren mermar prácticamente esa creencia que nosotros hemos podido ir ganando poco a poco. Y cuando nos salen las cosas mal, entonces a veces olvidamos quiénes somos, hasta dónde hemos llegado y todo lo que podemos avanzar. Entonces debemos hacer un alto en esas 8 horas de ocio creativo para nosotros poder decir, sí, quiénes somos. Ah, bueno, nos fue mal de pronto en esta situación, pero debemos avanzar porque en algún momento de nuestra vida hemos avanzado. La O es en donde, o sea, en este momento que estoy haciendo. Cuando nos distraemos y pasamos a hacer otras cosas que no habíamos planeado, estamos olvidando prácticamente lo que hemos dicho que vamos a hacer, ¿ya? Y eso tiene que ver mucho con la palabra. Debemos tener un compromiso con nuestra lista de prioridades diarias y no olvidar en estos momentos qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Esto tiene que ver mucho que si yo en estos momentos tengo este compromiso, yo estoy con ustedes, yo estoy concentrada en eso. No me puedo distraer en otra cosa. Las redes sociales son muy volátiles. Cuando ustedes estén publicando, algo las va a distraer. En ese momento, al nosotros estar programados con la clave de sol, entonces va a haber un clic en nuestra mente que nos va a decir, despierta, no te distraigas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos los días vamos a estar con eso en nuestra mente. Y la L es, ¿en dónde estoy ahora? De pronto salimos a la calle a hacer alguna vuelta, a prospectar, a hacer una visita, en el camino nos encontramos a alguien o recibimos una llamada. Entonces debemos siempre estar activos en dónde estoy ahora, si estoy en el lugar que yo planeé estar, ¿ya? Inclusive en general, estoy ahora en las metas que me he propuesto hacer los días anteriores, estoy alcanzando mi meta, ¿qué me hace falta para estar en el lugar donde yo debo estar? Entonces, esa clave de sol es imprescindible. En ese momento vamos a estar adiestrando nuestro cerebro para poder tener una conciencia activa y no distraernos o no estar como dormidos mientras en verdad estamos despiertos. Y algo súper importante, los 10 mandamientos de labora desde casa, ¿ya? Entonces el primero es tener una muy buena concentración, disciplina y fuerza de voluntad. Porque cuando trabajamos desde casa hay muchos distractores, porque llega la familia, porque la familia piensa que no estamos haciendo nada,
Y una de las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer es socializar nuestro proyecto con las personas que nos rodean. Mire, yo voy a trabajar acá, yo voy a tener un espacio, mi horario es este, peguemos el horario en alguna parte, si tenemos un tablero mejor, donde las personas que conviven con nosotros puedan saber cuál es nuestro horario de trabajo desde la casa y ellos obviamente respeten ese horario y nosotros podamos hacerlo de una manera tranquila, ¿ya? El segundo punto es la lista de prioridades y el horario de trabajo. Ya lo que hablábamos ahorita hace un rato, planificar, hacer una lista de tareas, una lista de prioridades y tener obviamente definido qué horarios vamos a tener en nuestra casa para hacer nuestra labor. Lo tercero, algo súper importante, terminar lo que empiezas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos desde casa, entonces llega la visita inesperada, nos piden algo, tocaron la puerta, recibimos una llamada. Debemos nosotros respetar nuestro propio espacio, haciéndolo respetar de una manera muy cordial hacia los demás. Si alguien nos llama, la podemos atender la llamada, pero siempre diciendo en el momento me encuentro laborando, te voy a atender, pero no me puedo demorar. Como si tuviéramos un jefe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando en una empresa, si nosotros estamos recibiendo demasiadas llamadas, el jefe se va a enojar, ¿cierto? ¿Cierto? Así mismo, cuando nosotros recibimos demasiadas llamadas o contestamos demasiado WhatsApp que no tienen nada que ver con nuestra labor, estamos desviando nuestro objetivo y nuestra meta. Entonces, debemos hacer como si nosotros mismos nos fuéramos a enojar con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque yo tenía un tío muy rígido que me enseñó a trabajar y él decía, si usted en el horario del trabajo, usted hace una cosa diferente a lo que fue contratado, usted le está robando al jefe. Entonces, no nos robemos a nosotros mismos cuando estamos trabajando en un negocio independiente, ¿ya? El cuarto, no caigas en momentos de distracción, ¿sí? Porque estamos obviamente haciendo varias cosas a la vez o porque a veces nos toca. Mira, las mujeres tenemos una particularidad, es que nosotros cuando somos independientes, nosotros no solamente tenemos que hacer la labor a la cual nosotros nos hemos encaminado, sino que tenemos que también hacer las cosas de los hijos, las cosas de los que son casados, las cosas del marido, y nosotros siempre hacemos más cosas de lo que hacen otras personas que trabajan o las personas que son proveedoras en el hogar, porque esas personas solamente salen, trabajan, hacen un horario y vuelven a la casa, ¿ya? Y los hijos salen a estudiar y vuelven a la casa y encuentran todo listo. Entonces, en ese momento hay momentos de distracción que no son carentes de valor, son valiosos porque obviamente tenemos cosas que hacer. Pero si nosotros involucramos en la hora desde casa a todo nuestro entorno y hacemos que nuestro entorno también nos aporte y nos ayude, entonces va a haber una armonía. Inclusive así nosotros trabajáramos por fuera, debemos incluir a los nuestros en las labores también de la casa. Por ejemplo, yo soy madre sola, tengo 3 hijos, bueno, tengo 4, pero el mayor ya obviamente está grande, tiene 24 años, pero los pequeños, ellos tienen tareas. Entonces, de esa manera yo puedo hacer mejor las cosas, porque si no solamente una sola persona hace todo, entonces yo voy a poder hacer mi labor desde casa mucho más eficiente, ¿ya? Entonces, evitar momentos de distracción. Y el quinto punto es establece tus momentos de descanso. Las 8 horas que le hablamos de labor no necesariamente tienen que ser seguidas. Yo puedo sentarme y programar en mi lista de cronograma de actividades. Las 2 horas primeras del día voy a hacer esto y eso es mi labor desde casa. Luego yo voy a estar 2 horas meditando y voy a estar creando las ideas. Esas son las 2 horas de las 8 horas del ocio creativo. Voy a dedicar 2 horas de descanso ahorita porque voy a tomarme una siesta. Entonces, eso es parte de las 8 horas de dormir. ¿Por qué? Porque así vamos alargando el día. Entonces, luego tengo otras 2 horas y vuelvo y retomo mi labor desde casa. ¿Sí? Porque no es necesariamente que vamos a estar sentados 8 horas trabajando desde el computador, sino que vamos a estar planificando nuestro día de tal manera que si alguien llega y que ustedes lo han citado, la van a poder atender porque están obviamente atendiendo una cita de trabajo. O si ustedes deben salir, igualmente también
o es parte del trabajo. Por eso estas herramientas digitales de videoconferencias son muy, pero muy buenas. Porque en ciudades tan grandes como Cali, Bogotá, ciudades capitales, donde las distancias son tan grandes, el espacio y el tiempo se acorta. Sí, porque tú estás montada en un carro, en una locomoción, 1 hora, media hora. Es una media hora que le estás restando a alguna de las 16 horas que estás despierto. Entonces, entre más optimicemos el tiempo, yo creo que la clave es el tiempo. Entre más optimicemos el tiempo, obviamente vamos a poder hacer mejor nuestra labor. El sexto es determina tu espacio de trabajo, lo que hablábamos ahorita hace un rato en la primera parte. Entonces, determinar un espacio donde ese espacio es sagrado para ti, para tus reuniones, para tu café del jueves y para todos los programas que tú desarrolles en la hora desde casa. ¿Ya? El séptimo punto es hijos versus labor en casa. Algunas personas ya tendrán los hijos grandes, otras personas los tendrán pequeños. Pero el escritor y todas las personas que yo he podido consultar frente a este tema dicen que nosotros podemos hacer la labor desde casa en los horarios diferentes cuando los hijos están pequeños y están estudiando. Entonces, tratar de que esos horarios sean los que nosotros aprovechemos al máximo para nosotros poder hacer lo que tengamos que hacer de manera digital. Si los hijos salen en la mañana, aprovechemos para hacer el 4x10, etcétera, lo podamos hacer temprano. Ya cuando los hijos están grandes y se manejan solos, pues ya obviamente no es un problema. El punto 8, vuélvete experto en e-commerce, lo que estábamos hablando. Paga tus facturas a nivel online, haz la gran mayoría de cosas a través del internet y eso nosotros te lo vamos a enseñar para que eso optimice tu tiempo y tengamos que salir lo menos posible porque no hay nada más tedioso que estar en un banco sentado no sé cuántas horas sin poder inclusive coger el teléfono celular para poder adelantar trabajo. ¿Ya? Entonces, eso es tiempo que se va perdiendo. Y el punto número 9, recuerda mantener la atención. O sea, repetir constantemente la clave de Sol. ¿Para qué? Para que sepamos dónde estamos, quiénes somos y si estamos cumpliendo las metas y los objetivos que nos hemos trazado. Y el punto número 10, que es el que encierra todo, es el más importante. Haz una planeación estratégica. Si tú en la mañana haces tu lista de prioridades y haces una planeación estratégica que son las metas y los objetivos de esos puntos y esas prioridades, el día te va a rendir. Y un día sumado a otro, sumado a otro, sumado a otro, va a ser un conjunto de días, un conjunto de horas que cada vez van a ser más productivas. Entonces, estos 10 mandamientos son súper geniales. Póngalos en práctica. Poco a poco yo los he ido poniendo en práctica. Al principio, obviamente, 100% uno no lo comienza a hacer, pero poco a poco uno va avanzando, va aprendiendo, va habituando su cerebro, se va programando y va teniendo resultados súper positivos al respecto. Y lo más importante, voy a quitar acá mi carita. Lo más importante, persevere. Y quiero que leamos esta frase y que sean ustedes quien la lea. Luz Estela, ¿la puede leer? Sí, la perseverancia la demuestran quienes no se dan por vencidos, aun cuando los demás digan no se puede hacer. Exacto. Yo soy una muestra de eso. Exacto. Yo sé que muchos de nosotros, tanto hombres como mujeres, en algún momento hemos tenido dificultades, hemos emprendido cosas y en el camino siempre hay desafíos. Este líder que se llama James Faust es un líder que nosotros conocemos, el cual seguimos y nos enseña eso, de que debemos perseverar hasta el fin y demostrar prácticamente quiénes somos, porque siempre van a haber dificultades, siempre van a haber obstáculos en las cosas que nosotros nos proponemos, pero el éxito está marcado para aquellas personas que sigan haciendo lo que deben hacer, así su mundo y su alrededor se esté cayendo en 1000 pedazos. Entonces no debemos darnos por vencidos, debemos perseverar hasta el fin. Entonces, esta era la clase, el módulo que les queríamos compartir. Es parte del proceso.
parte del proceso, lo hemos elaborado con mucho amor para irlo entregando poco a poco, inclusive de las propias experiencias nuestras, de experiencias de otros, porque esto es una transferencia de conocimientos. De conocimiento. Sí, exacto. Yo no nací aprendida, ninguno de nosotros ha nacido aprendido. Esto lo hemos aprendido de otras personas, de otros espejos, como lo hablábamos al principio con la frase que vimos al comenzar. Es como si nos miráramos ante el agua cristalina, estamos en eterno movimiento, somos seres eternos, entonces debemos aprender de otros y debemos aprender de nosotros mismos. Entonces, con mucho amor le hemos compartido este pequeño módulo. Vamos a seguir con los otros módulos. El miércoles estamos con las Mastermind. En la tarde vamos a compartir el link para que ustedes depositen las preguntas para el workshop. Y poco a poco vamos a ir creciendo en este programa y vamos a poder ir avanzando. Entonces, nos despedimos. Voy a dejar de compartir ya la pantalla y ya nos estaríamos viendo. Es un placer, Estela, Amparo. Hoy fue fantástico. Muchísimas gracias por este sí te lo voy a decir, fue el mejor regalo que me has podido hacer, porque tenía la mente totalmente enfocada en ese objetivo, pero no tenía muy clara el camino para seguirlo. Entonces era como tener mucho, pero no tener nada, porque todo lo tengo ahí guardado y de hecho voy a hacer los cambios que me sugirieron. Y bueno, seguir para adelante porque estoy muy contenta y quiero avanzar mucho en este camino. Correcto, y Amparito, para eso estamos. Se puede decir que yo he sido la impulsora de esto. Sí, claro que sí. No, y tienen ideas maravillosas de todo lo que nos comentaste antes de empezar esta Mastermind. Fue espectacular, o sea, no dejen de hacer las cosas, sigan avanzando, tienen un espacio espectacular, aprovechenlo al máximo, si tienen que utilizar la oficina, también la otra oficina, pero ese espacio que ustedes tienen ahí es súper bueno. Entonces la hora desde casa es eso, poder organizar las cosas y involucrar a más personas, y ustedes que tienen un grupo maravilloso, seguir creciendo, y con nosotros van a estar, imagínense, 8 semanas, y van a estar siempre, porque nosotros vamos a seguir compartiendo. Estamos en la creación de la web, que les digo que va a tener un espacio especial para ustedes, para todos los pioneros que nos están acompañando, y vamos a poder ir creciendo mucho con todos estos materiales que estamos nosotros tomando de muchas personas que han tenido éxito y que nosotros también estamos aprendiendo. Entonces nos estamos capacitando para eso. Gracias, Claudia y Luis. Muy gentiles por ese regalo que me han hecho. Listo, genial. Bueno, las queremos muchísimo. Chao, chao. Muy amable, gracias. Chao. Ok.